La ofensiva de primavera de Putin no está saliendo según lo planeado, y eso es decir poco. El que sería el último esfuerzo de Rusia por tomar el Donbass se ha convertido en algo distinto. Ucrania está recuperando todo. Esto es desrusificación en acción. Y no es Rusia la que está haciendo el último esfuerzo, es Ucrania. Ha comenzado la liberación total de la nación ucraniana, y Putin no está listo para la ofensiva a gran escala que se avecina. No se suponía que fuera así. A inicios de marzo comenzó la gran ofensiva de Rusia, diseñada por Putin para derribar los últimos asentamientos en Luhansk y, más importante, debilitar el cinturón de fortalezas de Donetsk que separa a Rusia del control total del Donbass. Rusia reunió a decenas de miles de soldados. Putin afirmó tener reservas, y toda la propaganda rusa apuntaba a la inevitable caída de una de las regiones ucranianas más importantes. Si escuchas a Putin, pensarías que el colapso del Donbass era inevitable. No lo es. Pese a las fanfarronadas de Putin, la ofensiva de primavera de Rusia ha resultado un desastre total, logrando justo lo opuesto a lo que fue diseñada para hacer. No es Rusia quien gana territorio, sino Ucrania quien libera grandes áreas. Ya llegaron las cifras de abril y son terribles para Putin. En abril de 2026, Rusia registró su primera pérdida neta de territorio desde agosto de 2024. Quienes tengan buena memoria recordarán que agosto de 2024 fue cuando Ucrania lanzó su fulminante contraofensiva en la región de Kursk, Rusia, con la que tomó el control de más de 1.000 kilómetros cuadrados o alrededor de 386 millas cuadradas de territorio ruso. Lo que vemos ahora no es tan dramático por la cantidad de lugares donde Ucrania está atacando, pero sí es crucial. ¿Por qué? Bueno, en lugar de tomar control de territorio ruso, Ucrania está liberando el suyo propio y lo está haciendo de manera impresionante. En abril, Ucrania superó a Rusia recuperando 116 kilómetros cuadrados o 44.7 millas cuadradas de territorio. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, la ofensiva de primavera de Rusia ha obligado a las fuerzas de Putin a enfrentar dinámicas negativas en el campo de batalla, perdiendo el control. Esto no surgió de la nada. Marzo no fue mucho mejor para los rusos. El mes en que comenzó la ofensiva de primavera vio a Rusia lograr casi ninguna ganancia neta durante 31 días de combates. El ISW informa que Rusia solo logró tomar 23 kilómetros cuadrados o 8.9 millas cuadradas de Ucrania en marzo, y parece probable que haya perdido todo ese territorio y más en abril. Lo que estamos viendo aquí es un cambio total en el ritmo operacional que está ocurriendo en el peor momento posible para Putin. Contrasta las cifras de hoy con las de 2025. Según el Kiev Post, las fuerzas rusas capturaban alrededor de 12.9 kilómetros cuadrados o aproximadamente 5 millas cuadradas de Ucrania cada día en marzo de 2025. Así que 2 días de combates en marzo de 2025 le habrían dado a Rusia más territorio que todo un mes de combates durante marzo de 2026. No es una buena imagen para Putin. Tras la pérdida territorial neta de Rusia en abril, queda claro que la dinámica está cambiando. La desrusificación de Ucrania ahora está ocurriendo a un ritmo de aproximadamente 3.87 kilómetros cuadrados o 1.5 millas cuadradas cada día, informa el Kiev Post. ¿Cómo demonios ha pasado esto? La primavera debía marcar el inicio de la inevitable victoria rusa. Lo que está sucediendo ahora ha tomado a todos por sorpresa, excepto a Ucrania, que se había estado preparando para esto todo el tiempo. La brillantez ucraniana y la incompetencia rusa explican los sorprendentes resultados de Ucrania. Analizaremos ambos puntos. Antes revisemos las pérdidas de Rusia. Son asombrosas. Ya tenemos las cifras del catastrófico mes de marzo para Rusia. Fueron récord, como reveló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Putin sacrificó a 35.351 de sus soldados para prácticamente no lograr avances en marzo, lo que fue más de 350 tropas por día, más que las 35.000 bajas sufridas en diciembre de 2025, que anteriormente tenía el récord más sombrío de Rusia en la guerra de Ucrania. Aún no hay cifras de abril. Ucrania sigue tabulándolas, pero si el 29 de abril es un indicio, vamos a ver algo similar junto con la primera pérdida territorial neta de Rusia desde 2024. El 29 de abril, Rusia perdió a 1.470 de sus soldados, según informa el Ministerio de Defensa de Ucrania. Multiplica ese número por 30 y obtienes un total mensual de 44.100. Las cosas solo empeoran para Putin. Su ofensiva de primavera colapsó antes de iniciar y Ucrania aprovecha la situación. Según el Kiev Post, en marzo Ucrania liberó casi 50 kilómetros cuadrados o 20 millas cuadradas de su territorio.
Los avances en febrero y finales de enero sumaron 480 kilómetros cuadrados o 185 millas cuadradas. Suma la ganancia neta de abril y verás que Ucrania está en ascenso. Esto no es Ucrania recuperando tierras vacías o sin importancia. El contraataque ucraniano es medido, preciso y apunta a ubicaciones clave para interrumpir la logística y las maniobras rusas en todo el frente. El resultado de Ucrania en abril de 2026 no fue algo aislado. Es parte de un patrón que ha definido todo el año. Rusia presume, pero es Ucrania la que está logrando todos los avances favorables en el campo de batalla. Ucrania está en una ofensiva total que está destruyendo todos los planes que Putin hizo para 2026. Pero seguimos preguntando cómo sucede esto. La propaganda rusa afirmaba que las fuerzas de Putin crecían rumbo a 2026. Coincidentemente, esa propaganda se intensificó en diciembre, que fue justo cuando Putin se estaba preparando para presentar su caso en otra ronda de conversaciones de paz. Pero a pesar de toda la propaganda, ahora estamos viendo lo contrario de lo que Rusia dijo que sucedería. ¿Por qué? Ucrania es clave y lo analizaremos, pero el mayor problema para Rusia es que 2026 revela la incompetencia estratégica de Putin. Actualmente observamos una desaceleración general en la ofensiva rusa en todo el frente. La desaceleración ocurre desde hace tiempo. Según el ISW, el avance ruso en el campo de batalla ha disminuido desde noviembre de 2025 por los constantes contraataques terrestres y ataques de alcance medio de Ucrania. El instituto señala que el bloqueo del uso por parte de Rusia de terminales Starlink en Ucrania en febrero de 2026 y la restricción de Telegram por el Kremlin han empeorado los problemas del ejército ruso. Hemos visto esa desaceleración en tiempo real. En noviembre de 2025, Rusia iba lento, pero aún así logró apoderarse de unos 575 kilómetros cuadrados o alrededor de 222 millas de Ucrania. En diciembre hubo una caída de alrededor de 40 o 50 kilómetros cuadrados, o aproximadamente de 15.4 a 19.3 millas cuadradas. Desde entonces, el avance de Rusia ha estado en caída libre en cuanto a sus cifras mensuales, todo lo cual culminó en abril de 2026 y su primera pérdida territorial neta desde agosto de 2024. Una gran parte de la razón por la que esto está sucediendo es que Rusia simplemente no ha logrado adaptarse a las condiciones sobre el terreno en Ucrania. El ISW señala que el invierno de 2025 y hasta 2026 fue un poco más frío y significativamente más húmedo que el invierno del año anterior. Y eso ha resultado en que marzo y abril sean excepcionalmente fangosos, ya que la combinación de las lluvias de primavera y el deshielo del suelo crea una especie de terreno lodoso. Rusia respondió como Vladimir Putin acostumbra, lanzando más carne y metal contra Ucrania. Va más o menos como imaginas. Hemos visto lo que ocurre con la carne mientras Ucrania reporta cifras récord de bajas rusas. El metal, es decir, las unidades mecanizadas rusas, son casi inútiles. Los tanques y vehículos blindados apenas avanzan por el terreno fangoso de Ucrania, lo que impide a Rusia dar apoyo de fuego a sus soldados ni proteger a los que envía a los asaltos. Si el lodo atrapa un vehículo blindado, al soldado ruso no le dicen que espere a que mejoren las condiciones. Salen de su vehículo y marchan por el lodo hasta que un dron ucraniano los encuentra y elimina. Es la misma vieja historia de Putin que hemos visto a lo largo de la guerra. Los asaltos en oleadas humanas, respaldados por artillería y bombas planeadoras, parecen ser todo lo que Rusia realmente tiene en su arsenal, y la estrategia se está volviendo cada vez menos efectiva a medida que las zonas de muerte infestadas de drones de Ucrania se expanden y las tácticas de infiltración de Rusia se ven completamente trastocadas. Pero el verdadero problema para Rusia es este. No puede seguir el ritmo de lo que está intentando hacer en Ucrania en este momento, y esa es una razón clave por la que la desrusificación está yendo tan bien. Las mentiras de sus generales y la caída del apoyo a la guerra en su país frustran los planes de Putin. Antes de entrar en detalle, esto es The Military Show, donde te mostramos la realidad tras los titulares. Suscríbete para estar un paso adelante. Los mentirosos de Rusia, o sea, sus generales, están tratando de ocultar todo lo que está pasando. Han creado una realidad alternativa donde Rusia está en ascenso. Y lo más loco de todo esto es que Putin probablemente les cree. El presidente de Rusia castiga a quienes le dicen lo que no quiere oír, creando un grupo de aduladores que le mienten para evitar ser el próximo compinche que se caiga inesperadamente de una ventana en Rusia. El principal manipulador de Rusia es Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. El 21 de abril AA informó sobre las afirmaciones de Gerasimov de que Rusia ha tomado el control de 80 asentamientos ucranianos y 1.700 kilómetros cuadrados o 656 millas cuadradas del territorio de Ucrania. Marzo y abril
No fueron meses sin avances ni de grandes pérdidas, añadió Gorasimov. Rusia seguía ganando terreno en ese tiempo. Gorasimov dijo que 34 asentamientos ucranianos y 700 kilómetros cuadrados o 270 millas cuadradas fueron capturados en los primeros meses de la ofensiva de primavera rusa. El jefe del Estado Mayor ruso mentía. Aún está por determinarse si eso fue para engañar a quienes están fuera de Rusia o para salvar su propio pellejo. Putin estará feliz de revolcarse en la realidad alterna que están creando sus generales, porque lo que realmente está sucediendo está muy lejos de lo que él quiere escuchar. Las pérdidas territoriales netas y la desrusificación de gran parte del territorio de Ucrania ya son bastante malas. Pero para que las tácticas anticuadas de Putin funcionen, necesita mano de obra. No puedes tener una estrategia de picadora de carne si no tienes carne para alimentar la picadora. Además de todos los problemas actuales de Rusia, no reclutar suficientes soldados para mantener la ofensiva de primavera, que ya se desmorona, podría ser lo peor. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ya ha destacado lo que está sucediendo en el frente de reclutamiento ruso, ya que dice que marzo marcó el cuarto mes consecutivo en que Rusia perdió más soldados de los que pudo reclutar. No es coincidencia. Diciembre marcó el inicio del déficit y el desplome de las ganancias territoriales de Rusia, llevando a la situación actual donde Ucrania avanza y recupera territorio. El Kiev Post profundiza un poco más. Señala que Rusia planea reclutar a 409,000 soldados por contrato para finales de 2026, pero no está ni cerca de alcanzar esa meta. Rusia está reclutando un promedio de 1,120 soldados por día, lo cual apenas cubre una tasa diaria de bajas que normalmente se encuentra entre 1,000 y 1,200, y como vimos, el 29 de abril puede ser mucho más alta. A su ritmo actual de reclutamiento, Rusia va a quedarse miles de soldados por debajo de su objetivo para finales de 2026. Además, Ucrania no se va a dormir en los laureles. El ministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fedorov, ha establecido un objetivo de 50,000 bajas rusas por mes para finales de 2026. Si Ucrania logra ese objetivo, el reclutamiento ruso sufrirá aún más por las pérdidas en batalla. Pronto, Rusia no solo tendrá que preocuparse por la pérdida neta de territorio, también serán las pérdidas netas de soldados. El ejército de Rusia también se debilita de otras formas. Putin no elige a sus generales por talento, sino por sumisión y disposición a la corrupción para sobrevivir en la estructura del ejército ruso. Esta incompetencia, no así la corrupción, afecta a los soldados en el terreno. Iván, un recluta ruso enviado al frente, contó a United 24 Media en febrero cómo Rusia entrena a sus nuevos soldados. Tras los exámenes médicos, me preguntaron si estaba listo para ir a la base militar en 2 días. Nos entrenaron 5 días. Esperamos otros 5 días para una rotación de fuerzas. Y luego fuimos a posiciones de combate. Exámenes médicos más 10 días de preparación. Eso es lo que recibe un soldado ruso antes de ir al frente para buscar los avances que quiere Putin. Mientras Putin sigue creyendo las mentiras de sus generales y su ejército se debilita, Rusia pierde terreno en Ucrania. Por supuesto, no es solo la incompetencia rusa la que está jugando un papel aquí. Ucrania cumple muy bien al aprovechar la situación y adaptar sus tácticas para desrusificar gran parte de su territorio. El ISW destacó 3 puntos clave en la campaña militar de Ucrania: los drones, la ofensiva terrestre y aprovechar la situación de las comunicaciones de Rusia. Agregaremos otro punto, quédate para descubrirlo. Empecemos con los drones. Son la clave de todo para Ucrania. Específicamente, Ucrania ha agregado drones de alcance medio a su arsenal en los últimos meses y están teniendo un efecto devastador. Estos drones, que vuelan más lejos que los FPV pero cuestan menos y no tienen el alcance de los drones de largo alcance que se envían a territorio ruso, están devastando la retaguardia de Putin. Volando hasta 200 kilómetros o 124 millas detrás del frente ruso, estos drones están destruyendo la logística rusa y eliminando las defensas aéreas, lo cual permite realizar más ataques en lo profundo de la retaguardia. Los suministros de Rusia están siendo retrasados o destruidos. Los puestos de mando están cayendo ante estos drones y el efecto en el frente es claro, ya que un ejército que ya era disfuncional se está fracturando aún más. Atacar defensas aéreas rusas en territorios ocupados permite que drones de largo alcance destruyan infraestructura petrolera y militar rusa, debilitando a las fuerzas de Putin. Sumar los drones FPV de Ucrania y los robots terrestres en el frente crea un cóctel letal. El Kiev Post informa que ahora el 96% de las bajas rusas son causadas por drones. Esto significa que decenas de miles de rusos mueren cada mes sin oportunidad de enfrentar a un soldado ucraniano real. Es carne contra máquina,
Y en ese tipo de peleas solo habrá un ganador. Las zonas de muerte en Ucrania son más profundas y extensas que nunca, y Rusia no logra superarlas. No es que los soldados ucranianos no hagan nada. Cuando los asaltos mecanizados quedan atascados en el lodo, Putin envía pequeñas unidades de infiltración tras las líneas ucranianas. Esas unidades son clave para la propaganda rusa. Personas como Gerasimov inflan cifras al contar como capturado el territorio donde solo 1 o 2 soldados rusos se esconden esperando refuerzos. Ucrania detectó estas tácticas y formó unidades de búsqueda y destrucción para eliminar infiltrados rusos en zonas grises. Estas unidades reciben apoyo de ataques ucranianos de mediano alcance. Si Rusia sufre en la retaguardia, no puede enviar suministros ni soldados para aprovechar los avances de sus infiltrados. Así que los infiltrados son eliminados, sin haber recibido nunca el apoyo que se suponía que debían recibir. El ejército ruso vuelve a debilitarse. Luego está la situación de las comunicaciones de Rusia. Eso ha sido una pesadilla desde que SpaceX le cortó el acceso a Stalin a Rusia, al que las fuerzas de Putin tenían acceso gracias a terminales ilícitas. Tras ese corte, el tráfico de datos de Starlink cayó en un asombroso 75%, informó Militani el 12 de marzo. Eso muestra cuán dependiente era Rusia de esta tecnología, más que cualquier otra cifra. Ahora ya casi ha desaparecido, aunque algunas unidades rusas aún logran obtener terminales Starlink funcionales, según Russian Life. Pero, al igual que el propio ejército ruso, este acceso está fragmentado y no es lo suficientemente amplio como para ser efectivo fuera de pequeños focos en las líneas del frente. Con la campaña de Putin contra Telegram, los soldados rusos ya no tienen opciones modernas de comunicación ni alternativas para reemplazarlas. Eso nos lleva al cuarto punto a favor en la campaña ofensiva de Ucrania, que dio los resultados vistos en abril: la defensa activa. Esta es la nueva estrategia ucraniana para 2026 y consiste en usar la precisión para aprovechar la debilidad rusa. Las acciones de Ucrania obligan a Rusia a reaccionar, mover reservas y cambiar su enfoque, pero no lo hacen lo suficientemente rápido. Se abren brechas para que Ucrania las aproveche. Ucrania defiende donde es necesario y ataca a Rusia donde las fuerzas de Putin son más débiles y están menos preparadas. Ucrania refuerza su estrategia, adoptando una estructura militar opuesta a la de Rusia. Mientras el ejército ruso se fragmenta y reduce su entrenamiento, Ucrania amplía la capacitación y reorganiza su ejército para mantener la cohesión de sus unidades. Ucrania reduce su dependencia de la ayuda militar desarrollando una industria de defensa que fabrica el equipo necesario para su estrategia. No estamos viendo una gran contraofensiva a gran escala por parte de Ucrania. Eso no es defensa activa. En el campo de batalla, vemos ataques calculados. Drones de alcance medio en la retaguardia rusa, drones de largo alcance en Rusia, y tropas eliminando posiciones rusas con efecto acumulativo. El ejército ruso está siendo constantemente interrumpido y desorientado. Ucrania está presionando exactamente donde debe, y esto solo va a mejorar a medida que sus unidades se vuelvan más cohesionadas en el campo de batalla. Ya hay primeros resultados. Rusia está enfrentando pérdidas récord y su primera pérdida neta de territorio en casi 2 años. Putin aún no lo sabe, pero Rusia pierde la guerra. La situación cambió, pues el hombre que solo depende de tácticas que ya no funcionan no tiene respuesta para Ucrania. Habrá más drones, más muertes, más pérdidas. Ni siquiera los meses más cálidos que llegarán a finales de la primavera y durante el verano van a salvar a Rusia ahora, ya que la desrusificación de Ucrania está en marcha. El ejército de Rusia está siendo desmantelado sistemáticamente y la ofensiva de primavera se ha desmoronado en tiempo récord. Y de alguna manera, la situación está empeorando para Putin. Aunque la prioridad de Ucrania es liberar territorio en el continente, no se ha olvidado de Crimea. Ocupada ilegalmente desde 2014, la península enfrenta una desrusificación prolongada. Ucrania está aislando Crimea. Está atacando las líneas de suministro, barcos, equipo militar y centros logísticos, todo en preparación para la destrucción de lo único que le permite a Putin mantener su control sobre la península. Para más información, mira nuestro video sobre la situación actual en Crimea. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para no perderte nuestra cobertura de los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania. Gracias por vernos.